Eh, Hola, niños de segundo medio. Eh, Paso a explicarles un poco la guía que les envié, la guía número 2. La primera parte de la guía tiene un documento que habla de la Revolución Rusa de Lenin. Eh, Luego hay una fotografía que tienen que analizar y luego hay un breve texto de una novela de John Steinbeck que se llama Las uvas de la ira, y ya les voy a explicar paso a paso de qué se trata más o menos la novela. Lo primero que les voy a hablar es sobre el comunismo. El manifiesto comunista fue escrito en 1848 durante la Revolución Liberal en Alemania y lo redactó tal vez el hombre más inteligente del siglo XIX, que es Marx, Carlos Marx. Eh, Y cuando digo que era el intelectual más importante del siglo XIX, no es menor, pensando en que es el siglo de Darwin, es el siglo de Freud, es el siglo de Nietzsche. Entonces, a afirmar que el hombre más lúcido de la época fue Carlos Marx no es menor. Marx se formó dentro de una corriente filosófica que se llama el idealismo alemán, que básicamente lo lideraba un filósofo que se llama Hegel. Hegel inventó una forma de análisis histórico que se llamaba la dialéctica. Eh, Porque Hegel creía que había civilizaciones que cada cierto tiempo tomaban las riendas de la historia y guiaban la historia en una suerte de competencia entre la tesis y la antítesis. Bueno, Marx tomó esa misma forma de pensamiento y la transformó y dijo, no, el motor de la historia es la lucha de clases, la lucha que hay en todas las épocas de la historia entre ricos y pobres. Y eso generó una ideología que después se fue sofisticando, principalmente antiliberal, eh, y que desemboca en una serie de movimientos de socialismo real, digamos. Hay que pensar que estamos en plena revolución industrial y los trabajadores, que es una clase emergente, una clase social emergente, necesitan algún tipo de representatividad. Y si bien al principio se van a acercar a lo que hoy conocemos como socialismo utópico, entre ellos el anarquismo, en la medida del tiempo, ese liderazgo va a ser arrebatado por el pensamiento marxista, el pensamiento de Marx. Eh, lo curioso es que estalla la Primera Guerra Mundial y Marx había pensado en la revolución comunista principalmente para las dos principales naciones industrializadas, que era Inglaterra y Alemania. Sin embargo, en el tráfago de la guerra, los alemanes que estaban empantanados en Francia, en las trincheras, querían salir del conflicto en el este, porque estaban peleando además con los rusos, al otro lado del mapa. Entonces querían sacar de la jugada a los rusos de alguna manera. Y Lenin, que era el líder de los bolcheviques, de los comunistas, estaba en Suiza. Entonces los espías alemanes, los agentes alemanes, los metieron dentro de un carro sellado y lo mandaron directo a San Petersburgo. Y cuando Lenin llega allá, empieza a organizar la revolución rusa que finalmente saca a Rusia de la guerra. Y empieza a partir del año 17, más de 70 años de comunismo en Rusia, que pasa a convertirse en la Unión Soviética. ¿Ya? Esa es la primera pregunta. Vienen unas preguntas que pueden sacarlo directamente del texto, porque es un texto que habla un poco de Lenin y el comunismo. Lo que tienen que tener claro es que la ideología comunista, a diferencia de la ideología liberal, el Estado es enorme. El Estado es el motor de la economía. El Estado es el principal promotor económico, porque lo que se busca es la igualdad entre ricos y pobres, ¿no? Por lo tanto, tengan presente que la modernización de un Estado monárquico como era la Rusia zarista, a convertirla en una sociedad colectivista, pasa por que el Estado se haga cargo de la economía.
¿ya? Era un país que era absolutamente rural, por lo demás. Esa es la primera. En la siguiente pregunta, digamos, los siguientes documentos que hay que analizar hablan de un proceso extremadamente complejo que se llama la crisis económica del año 30, que probablemente sea la crisis más importante dentro de la historia de la economía mundial. O sea, nunca había una crisis, tal vez después del coronavirus sí, pero nunca había una crisis de esa envergadura en la historia humana. Entonces, eh, no nos vamos a fijar tanto en las causas técnicas de la crisis, aunque les mandé el PPT, pero sí nos vamos a encargar de comprender las consecuencias sociales que tuvo la crisis, porque la crisis dejó al mundo pero en el suelo, digamos. Si bien Primera Guerra Mundial terminó en 1918 y luego vinieron los años 20, que son unos años loquísimos porque toda la gente se desbandó después de los millones de muertos que hubieron, y hubo fiesta, ¿no es cierto? La prohibición en Estados Unidos, los años 20, los locos años 20, que fue una fiesta. Bueno, eso terminó en el año 29, cuando toda la especulación económica, la riqueza que había surgido de esta especulación, se viene abajo, y Wall Street, los tipos saltaban de los edificios porque habían perdido todo. eh, Va a tener consecuencias gravísimas para Estados Unidos y para el mundo. Chile fue un país azotado por la crisis económica del año 30. Pero vamos a analizar las consecuencias, la pobreza que surgió a partir de este hecho. Um, entonces hay una fotografía ahí de una mamá con su niño y eh, quiero que la analicen. Y después viene una novela, un fragmento de una novela de John Steinbeck, que habla sobre la crisis, principalmente en Estados Unidos, en California, donde unos pequeños campesinos que viven en el centro de Estados Unidos de pronto son eh, azotados por la quiebra, pierden sus tierras y tienen que viajar hacia California, como en un viaje hacia el infinito, buscando trabajo para poder comer y en ninguna parte hay nada. Entonces, eh, les doy esas dos fuentes históricas para que logren comprender más o menos la magnitud de la crisis. Eh, Esa novela de Steinbeck fue llevada al cine, así que vean si está en YouTube por ahí. Se llama con el mismo nombre que la novela, Las uvas de la ira. Está en blanco y negro, pero si tienen paciencia y logran verla, eh, van a comprender lo terrible que fue. Más en estos tiempos que, imagínense, también estamos pasando por una profunda crisis. Bueno, esa es la tareita, espero que puedan desarrollarla. Me encantaría estar con ustedes para poder explicarles de forma presencial tantas cosas que se me pueden ir en este momento. Les envío saludos, un abrazo, espero que estén bien junto a sus familias. Adiós.